Dios ha inspirado a cuatro evangelistas para que ellos den a conocer la vida y la obra de Jesús. Pero estos 4 evangelistas no cuentan las cosas exactamente, ni en el mismo orden, ni con la misma intención. Lo cual no quiere decir que hay 4 evangelios, sino que 4 personas inspiradas, apoyadas, direccionadas por el Espíritu Santo de Dios nos cuentan el único evangelio existente. Nos hablan de esas buenas nuevas y de lo que es la persona de Jesús, pero lo hacen a auditorios que son diferentes, y por eso es que su intencionalidad puede ir dirigida a ese auditorio primario al cual le estaban hablando. ¿Por qué digo que es un solo y único evangelio y que no hay evangelios diferentes? Porque es que el evangelio no es un debate. El evangelio es un anuncio, es una buena nueva, es una noticia. No es un debate. Que en torno a ese anuncio muchas personas puedan debatir, eso es otra cosa, pero la labor de nosotros es presentar el anuncio, la buena nueva. Cuando nos acercamos al Evangelio de Mateo, entonces Mateo inicia con la genealogía del Salvador, y esto es indispensable porque Mateo le estaba escribiendo a judíos, y esos judíos necesitaban entender que se iba a cumplir la promesa de Dios de tener un heredero permanente en el trono del rey David. Así que es indispensable que Mateo inicie con una genealogía. En cambio, Lucas lo que hace es como enfatizar la humanidad de Cristo. Y él le estaba hablando a los griegos, y el Espíritu Santo lo direccionó de tal forma que estos lectores griegos comprendieran que ese nacimiento de ese bebé era perfecto, que había sido profetizado, y que finalmente terminaría en un hombre perfecto, enviado por Dios Padre para salvación de la humanidad. En cambio, cuando leemos a Juan, entonces Juan lo que le demuestra al mundo entero es que Jesucristo de Nazaret es el Hijo de Dios. Por eso empieza hablando de eternidad, y el Verbo se hizo carne, ¿cierto? Y el tema principal de Juan es la deidad de Cristo. Cristo es Dios, coeterno con el Padre. Pero cuando llegamos a Marcos, entonces Marcos le escribe a los romanos con un tema muy especial, y es mostrarle a los romanos que Jesús es el siervo de Dios. Por lo tanto, el evangelio, según San Marcos, es un evangelio que hace mucho énfasis en la actividad de Jesús, lo que Jesús hace. Por eso es conocido como el evangelio de la acción. No empieza en la genealogía, no tiene unos grandes discursos, no se enfoca en grandes temas teológicos, sino que enfatiza la labor del siervo de Dios, enfatiza la actividad del reino de Dios. Y lo que Marcos nos muestra alrededor de todo su evangelio es que el siervo de Dios vino para servir, para dar su vida en rescate de muchos. Ese es como el corazón del evangelio. Y muestra a Jesús con mucho más énfasis en lo que hace por la gente, para la gente, que en lo que le dice a la gente. Vamos, mis amados, a entender esto, que es bien hermoso, y van a ver por qué el desafío de la palabra de Dios de una forma muy especial para mí en esta noche.
Marcos capítulo 1, del versículo 21 al 28. Y dice así la palabra del Señor. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Señor, gracias por hablarnos de la autoridad del siervo de Dios, que aún los espíritus inmundos lo reconocían, Señor. Padre, gracias por hablarme de esta manera, Señor. Te entrego, Señor, mi incompetencia, Señor. Te entrego, Señor, la poca autoridad, Señor, que tengo en cuanto a la palabra, Señor. Pero descanso, Padre, en esa autoridad que proviene de ti. Autoridad que cuando la palabra tuya, Señor, es predicada, no la mía, produce efecto, Señor, en los oyentes. Ayúdame, Señor, a exponer tus ideas, que la autoridad sea la tuya, Señor, la fama sea para ti, los seguidores, Señor, sean para ti. Permite, Señor, que cada día de mi vida pueda predicar al siervo de Dios y a su autoridad para predicar la palabra, Señor. Gracias te doy en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Por eso, mis amados, les decía de el temor y temblor, porque eso es fácil leerlo y es fácil uno decírselo a otros, pero cuando uno entiende lo que esto significa, lo que hizo que el siervo de Dios tuviera esa fama y popularidad, que es el tema que vamos a ver, cuando uno alcanza a entender eso, entonces uno renuncia a tener cualquier fama y cualquier popularidad por uno mismo. Y lo que uno hace es buscar la fama y popularidad del siervo de Dios. Y ¿saben algo? Estos no fueron los objetivos de Jesús. Él nunca le propuso ser famoso, él no estaba en un reality, eso no era lo que él buscaba. Pero por las manifestaciones que él tuvo, por lo que dijo, por lo que hizo, eso se convirtió como en una consecuencia de las actuaciones de él. Y no solamente de quienes lo vieron, de quienes recibieron, sino de aquellos que escucharon el testimonio de otros que sí pudieron vivir y compartir esas experiencias con Jesús. Entonces, lo que hace aquí el evangelista Marcos es mostrarnos que Jesús tenía absoluta claridad sobre su tarea como siervo de Dios. Y esa claridad como siervo de Dios implicaba que conociera muy bien la misión para la cual fue enviada, y era liberar a las personas de todas las cadenas de opresión generadas por el pecado, por enfermedades, por condiciones
que afectaban su cuerpo, pero también que afectaban su espíritu. Y esto incluía que la misión del siervo de Dios también implicaba soltar las cadenas de opresión de Satanás sobre personas, cuando eran poseídos, cuando tenían esos espíritus inmundos. Entonces, al hacer la lectura de esta porción, vemos que lo primero que generó entre las personas que estaban escuchando a Jesús en la sinagoga, porque ahí era donde él hablaba, él aprovechaba los tiempos en la sinagoga y le hablaba a la gente. Ahora, ahí no dice que se paraba al frente y hablaba, eso sí lo explica otro evangelista, pero en este caso él se reunía con la gente, como cuando uno termina el servicio, como cuando salimos y empieza a hablar con las personas. Y ellos empezaron a notar que este hombre les hablaba de una forma muy diferente a los escribas, porque él hablaba con autoridad, porque el mensaje de Jesús venía directamente del corazón y de la mente de Dios Padre. En cambio, ¿de dónde venían los mensajes de los escribas? Si bien ellos debían predicar lo que tenían, que eran las enseñanzas de los profetas, que son las enseñanzas de Dios, ellos se pegaban de otro tipo de fuentes, de otros maestros, de otros escribas, para darle como firmeza a la palabra del Señor, como para darle firmeza a sus enseñanzas. Entonces, lo que hacían ellos era como sacar agua de cisternas rotas. ¿Recuerdan Jeremías en el capítulo 2, versículo 3? Que Dios mismo, Jesús mismo, era esa fuente de agua viva, y la gente lo entendió. ¿Y por qué la gente lo entendió? ¿Qué era pues lo que Jesús les decía? Jesús les hablaba la verdad, y lo hacía utilizando ilustraciones de la vida diaria. En cambio, los sermones de los escribas tenían razonamientos como muy evasivos. Y esto no es algo que yo esté aquí inventándome, sino que los mismos historiadores de la época hablan de cómo eran los mensajes de ellos. Además, se ve por el resultado de la gente que los escuchaba. El resultado inmediatamente se ve. Jesús les enseñaba cosas que tenían un significado pero gigante, no solamente acerca de la vida, sino acerca de la muerte y de la eternidad. Porque es que no basta solamente con hablarle a las personas acerca de cómo vivir su vida, porque esto termina en una consejería psicológica, en cómo debes comportarte en la vida. Sí, el Nuevo Testamento, bueno, y la Biblia en general nos habla de cómo cuando el Evangelio nos llega, cuando permea nuestra vida, pues eso se traduce en cambios. Pero ese no puede ser el corazón de las predicaciones, porque el corazón de las predicaciones debe ser la buena nueva, el Evangelio, y ese es Jesús. Ahí debe descansar. Entonces, todo esto era lo que la gente miraba. Por eso la gente, aquí en la Reina Valera dice que se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y la verdad es que Jesús no solo tenía autoridad, sino que Él era la autoridad misma. Entonces eso es algo que nadie más alcanza a tener. Por eso quien enseñe la palabra, quien la predique, quien la muestre a otros, no debe atribuirse autoridad a sí mismo. Yo no tengo esa autoridad. La autoridad me la delega la palabra de Dios cuando yo predico la palabra de Dios. Entonces, ¿de quién es la autoridad? Es de Él, no es mía, porque lo que yo hago es ser
una sierva en las manos del Señor para que la palabra que aquí esté dicha, ustedes la escuchen y la pongan por obra. El mensaje de Jesús tenía un centro y era el reino de Dios. Cuando los judíos escuchaban la palabra del reino de Dios, ¿qué era lo que ellos en ese momento pensaban? Lo que ellos pensaban era que esto era una organización política. Pues de hecho los judíos lo que estaban esperando era un Salvador que llegara a devolverles tierra, acabar con el Imperio Romano, que devolviera como esa identidad como pueblo de Dios a través de templo, a través de tierras y todo esto. Pero cuando al mismo tiempo los romanos escuchaban esto, que decían, este es un revolucionario, este es un judío revolucionario. Entonces, lo que aquí Jesús está predicando del reino de Dios, lo que está diciendo es, yo soy el mismo reino de Dios y lo que vengo es a abrir las puertas. ¿Y de qué manera la persona pasa a través de esas puertas? Con arrepentimiento de sus pecados y creyendo en Jesús. Esas son las dos condiciones. Me arrepiento y creo en aquel que es la buena nueva, en aquel que encarna el Evangelio, porque el Evangelio es Jesús mismo. Entonces, lo que está viendo esta gente inicialmente es eso, están viendo que este hombre tiene autoridad y ven que su predicación es muy diferente a la predicación que han tenido hasta ese momento de parte de sus principales, de sus escribas. Pero aquí vemos que el siervo de Dios tiene autoridad sobre los espíritus inmundos. Ahí en el verso 23 dice que había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. ¿Qué hace un hombre con espíritu inmundo en una sinagoga? ¿Cuánto tiempo llevaba? ¿A cuántos servicios había asistido? Entonces, si ven que cuando uno habla de estas cosas, uno no está señalando a ninguna persona en particular, con plena seguridad que este hombre con el espíritu inmundo, que al final vemos que eran varios demonios que tenía, porque habla de nosotros, pasaba desapercibido entre la gente. De hecho, estaba en el conversatorio con Jesús. ¿Y qué fue lo que pasó con él? Que cuando vio la presencia del Hijo de Dios, entonces ya no tuvo forma de ocultarse. Pero miren que ni siquiera Jesús le tuvo que decir, tú estás poseído por un demonio, tú eres un demonio. No tuvo que decirle nada de eso, sino que el mismo endemoniado lo que hizo fue identificar a Jesús y lo identificó por su humanidad. ¿Por qué? Porque lo llamó Jesús Nazareno, tú el hombre llamado Jesús de Nazaret, de esa ciudad. Pero también sabía de su deidad, porque le dijo el Santo de Dios. Y además de saber de su humanidad y de su deidad, sabía que tenía poder para juzgarlo y para enviarlo al abismo. Por eso tiene temor. ¿Y por qué tenía temor? Y ahí lo podemos leer. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces miren cómo lo identifica. Y ese temor es porque estos demonios sabían que ellos no tenían salvación. Los demonios no tenían salvación, sino un horrible castigo. ¿Y cuál es el castigo? Que Dios mismo los manda al abismo.
para que no dañen a nadie más. ¿Y qué es lo que hace el Señor? ¿Qué es lo que le dice? Que salga de ahí, y lo dice con plena autoridad. Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y ante algo que dice Jesús de esa manera, el espíritu inmundo no puede hacer nada diferente a salir, aunque se rebele al principio y aunque revuelque a la persona. Al que está echando Jesús es al espíritu inmundo, porque Jesús lo que vino fue a liberar de cadenas de opresión y a liberar a aquellos que tienen esos espíritus inmundos dentro de ellos. ¿Y por qué estos demonios gritan la verdad de Jesús? ¿Por qué la dicen? Nadie les tuvo que decir, ellos inmediatamente lo dicen. Entonces no es porque estén impresionados por esa personalidad arrolladora de Cristo, no. Más bien es porque ese espíritu malvado lo que busca es denunciar, decir, alertar quién es Él. Porque en la medida que dijeran quién es Él, menos tiempo habría tenido para ejercer su ministerio. Miren que Jesús los mandaba callar en muchas ocasiones, en muchas, cuando les habla a ellos y les dice que no hablen, que no digan nada. Cuando Jesús sana al leproso, ese no estaba endemoniado, pero estaba enfermito y le dijo, no cuente nada, pero sin embargo él se fue y contó, y ya sabemos después que a Jesús ni siquiera lo dejaban hacer las cosas que él tenía que hacer. Cuando nosotros miramos en el capítulo 3, cuando Jesús sana al hombre de la mano seca, ¿qué es lo que él hace? Él intenta que nadie hable, que nadie cuente. A Jesús le dicen que todos los milagros que él hace proceden de Belcebú. ¿Y quiénes lo dicen? Los mismos que lo han visto hacer milagros. Entonces, aquí cuando Jesús les dice que se queden callados, algo así como esto, es que yo no necesito publicidad que venga de Satanás. No necesito a una persona que tiene espíritus inmundos declarando quién soy yo. Entre otras cosas, sabemos que eso sería contraproducente. Eso no serviría para la obra del Señor. Más bien, si todos estos espíritus inmundos declaran que Él es el Hijo de Dios, entonces muchas otras personas podrían decir, es que trabajan en unión, están unidos. Él trabaja con estos espíritus y estos endemoniados. Y ¿saben algo? Hoy tenemos muchas personas que se parecen a este endemoniado. Asisten a reuniones religiosas y son capaces de hablar de Jesús. Incluso le tienen miedo al juicio de Dios. Confiesan que existe Jesús y que qué miedo. Y hablan de un infierno. Pero ¿qué hacen con sus vidas? ¿Qué hacen con sus obras? No hacen nada que dignifique el nombre de Dios, sino que difunden mentiras. Y con sus mentiras y sus malas actuaciones lo que hacen es alejar a muchos del camino del Señor. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Por eso uno no debe confiarse solamente en lo que la gente diga, sino cómo vive eso que la persona dice. Porque si no, nos puede pasar como a esta sinagoga que tenía dentro de sus miembros, de sus participantes, a un hombre con un espíritu inmundo.
La gente entonces de esta sinagoga decían, esto es una nueva doctrina, un nuevo poder. Y por eso se mostraban ellos asombrados. Y siguieron hablando de estas palabras, de todas las cosas que decía, pero también de lo que él hacía. Y luego nosotros vemos, siguiendo ahí con el relato, ustedes muy juiciosos lo van a leer, cómo Jesús sana a la suegra de Pedro. Y cómo una mujer que tenía una fiebre, que la tenía postrada en cama, que era algo muy delicado como para que a él le pidieran ayuda, el Señor se acercó y la tomó de la mano y la levantó. ¿Qué hizo esta mujer? Entonces la mujer, ya sin fiebre, se levantó y le sirvió a él y a todos los que estaban con él. Y miren lo que pasa cuando se pone el sol. Y este detalle es importante. ¿Por qué lo separa? Recordemos que esto que hizo Jesús fue en la sinagoga, en el día de reposo, que habló con él, que habló con las personas, que las personas se maravillaron de su doctrina, que este endemoniado reconoció que él era el santo de Dios y que tenía poder para destruirlos. Cuando ya se pone el sol, cuando ya es el final de la tarde, ya ha terminado el día de reposo, entonces llega la noche y le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, es decir, a los enfermos de su cuerpo, pero también a aquellos que por su proceder, por las cosas que hacían, se veía que no era una enfermedad, sino una posesión demoníaca. No era una persona que tuviera epilepsia, porque la epilepsia es una enfermedad, no es una posesión de Satanás. Entonces se los trajeron y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. A ellos no, es decir, tu testimonio no me interesa para nada. Lo que hacía era liberar a las personas de esos demonios, pero los demonios iban al abismo. Entonces, 3 cosas por las cuales se aumenta muchísimo la fama de Jesús. Por su predicación, porque era palabra de Dios, por su enseñanza, por el poder que tenía sobre los espíritus inmundos, pero también el poder que tenía sobre la enfermedad. Luego se muestra más adelante en otros relatos poder sobre la naturaleza, todas estas cosas que muestran que Él es el Santo de Dios, que el Evangelio es Él, que Él mismo lo encarna. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos con este tipo de conocimientos? ¿Qué es lo que nosotros hacemos con esta fama y esta popularidad que tiene Jesús? Porque si bien en ese momento lo seguían, hoy, casi 2000 años, también tiene fama y popularidad. Y muchos somos los que lo seguimos. Pero ¿qué es lo que nos impulsa a seguirlo? ¿Qué es eso de la fama y la popularidad de Jesús? Cuando nosotros seguimos en el desarrollo de los evangelios, vemos que finalmente Jesús fue entregado, Jesús fue llevado a la cruz, fue dejado solo, golpeado, tantas cosas. Entonces, ¿dónde están todos aquellos que se admiraban por su doctrina? ¿Dónde están todos los enfermos que fueron sanados? ¿Dónde están esos que ya no tienen a esos demonios dentro de sus cuerpos, de sus mentes, sino que han sido liberados? ¿Dónde están? Y la pregunta también es para nosotros que conocemos a Jesús. ¿Qué es lo que significa que el reino de los cielos se acerque a cada uno de nosotros? Porque un día, cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, Él llegó a nosotros en medio de nuestras circunstancias.
el Señor no esperó a que nuestras circunstancias fueran perfectas, porque entonces nunca lo habríamos conocido, nunca lo habríamos recibido. Entonces, ¿qué significa que el reino de los cielos se ha acercado? ¿Comprendemos lo que significa arrepentimiento? O de pronto con respecto al arrepentimiento hablamos como Jonier Leal. Todos hoy sabemos quién es Jonier Leal, ¿cierto? Mató a su mamá y a su hermano, lo encubrió por unos días y de una forma descarada dice, sí, yo le pido perdón a todos porque los maté y yo no vuelvo a hacer ese acto. Pues es que no lo puede volver a matar a la mamá, ni puede volver a matar a ese hermano. Eso es arrepentimiento. Entonces, esto es un caso de la vida real. Lo estamos viviendo y todos nos estamos rasgando las vestiduras. Pero ¿cuántas veces en nuestro propio pecado, en los pecados de nuestra propia intimidad, actuamos como Jonier Leal? Señor, perdóname si te he ofendido. ¿Cuántas veces no escucha uno? Señor, perdona nuestras ofensas. Entonces cogemos las ofensas de todos ustedes menos la de uno, la mía. Es que no solamente matar es pecado, en este caso que lo estoy colocando de Jonier Leal, sino que es que el arrepentimiento implica muchas cosas. Entonces yo recibo a Cristo como Señor y Salvador, pero sigo viviendo la misma vida de pecado. No puedo. Yo no puedo cruzar las puertas del reino de los cielos cuando cargo el pecado, cuando me sigo enamorada del pecado, cuando quiero entrar con el pecado. Cristo sí, pero mi pecado también. Cristo sí, pero mis errores también, que es como modernamente se llaman. No se llaman pecados, sino errores, maneras de ser, preferencias, gustos. Entendemos lo que significa conocer personalmente a Jesús y sujetarnos a su palabra para salvación y vida eterna. No recitar su palabra, sino sujetarnos a ella, pegarnos a ella. Y pegarnos a ella no es tenerla en la memoria, no es hacer 20 cursos acreditados con las notas máximas, es vivirla, estatuarla en nuestra propia vida. Entonces entendemos eso. Entendemos que las buenas nuevas implican la reconciliación del mundo con el soberano creador a través de la sangre del último cordero inmolado. Que eso no sea solo teoría, sino que entendamos todo lo que eso significa, porque eso enmarca el amor de Dios, que de tal manera amó al mundo que entregó a su Hijo, entregó al último cordero inmolado. Qué bueno que en esta ocasión pudiéramos reflexionar sobre la influencia de ese asombro y de ese reconocimiento que le están haciendo a Jesús. Asombrados porque este hombre predica con autoridad. Y ver cómo hace milagros de sanidad y de expulsión de demonios. Cómo fue la influencia de las obras del siervo de Dios en los hombres de la época. ¿Cuánto tiempo duró esa influencia? No sabemos. En unos puede haber durado hasta que murieron y están disfrutando con el Señor la vida eterna. Pero otros, de pronto pueden haber llegado otros influenciadores de la época y los sacaron del camino. Pero ¿cómo influye en cada uno de nosotros? ¿Y cómo influye en mí? Porque es que yo pedirles a ustedes que hagan el ejercicio puede ser muy fácil. Pero ¿cómo influye el reino de los cielos que se ha acercado a mí y me dice arrepiéntete y cree en mí? ¿De qué manera ha influido en mí?
Entonces debemos evaluar si nosotros al siervo lo buscamos por sus beneficios, por la salvación, o lo buscamos y nos ceñimos a Él y nos entregamos a Él por gratitud, porque ya no sabemos salvos. Vamos a ponernos en pie y démosle gracias al Señor por su palabra. Padre, gracias, Señor, por recordarnos, Señor, que también los demonios creen y tiemblan ante la creencia de quién eres, Señor. Gracias porque en este momento a cada uno de nosotros que hemos leído y que estamos escuchando esta palabra, Señor, nos permite reflexionar y nos permite, Señor, pensar qué significado, qué influencia, qué trascendencia ha tenido para cada uno de nosotros el recibirte como el Señor y Salvador de nuestras vidas, o si solamente nos hemos quedado en la fama y en la popularidad de Jesús, si nos hemos quedado en los comentarios, si nos hemos quedado en lo mucho que otros hablan, en lo grande que es. Pero, Señor, la invitación tuya es clara. Tú te has acercado a cada uno de nosotros y nos pides que tengamos un sincero arrepentimiento fundamentado en la fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Gracias infinitas, mi Señor, por tu palabra. Gracias por hacerme sentir tan vulnerable. Gracias, Señor, por recordarme que la autoridad es tuya, lo ha sido, lo es y lo será por siempre, Señor. Amén.